Bienvenido a un nuevo contenido de Uninorteco. No olvides suscribirte a nuestro canal. Bueno, hola, buenas tardes. Saludo a todos los que se reunieron aquí hoy para este espacio de la Universidad del Norte. Mi nombre es Catherine Bonil, soy coordinadora del programa de maestría de la Universidad del Norte y hoy es un gusto iniciar un ciclo de conferencias que tendremos durante el mes de mayo y de junio alrededor del tema de la historia del Caribe. Hoy está aquí para presentarnos su trabajo de investigación el profesor Julián Lázaro. El profesor trabaja actualmente en el Instituto Internacional de Estudios del Caribe de la Universidad de Cartagena. El profesor Lázaro tiene un doctorado en historia de la Universidad Pablo de Olavide y tiene una extensa experiencia ya en temas sobre historia de Barranquilla, el tema de migraciones, especialmente la migración alemana en Barranquilla, el tema de la Segunda Guerra y bebiendo un poco como de estos temas de experticia, nos va a presentar hoy su conferencia sobre una revista en particular que tuvo un impacto importante dentro de la difusión de las ideas nacionalsocialistas en Barranquilla y en Colombia, especialmente durante la década de los 30 del siglo XX. Entonces, pues, sin más introducción, profesor Lázaro, es un placer tenerlo aquí en este espacio de la maestría y un gusto, entonces, escuchar su investigación. Entonces, le doy la palabra y, bueno, primero, explico, la idea es que el profesor Lázaro nos cuente un poco sobre su tema durante unos 40 minutos aproximadamente y luego abrimos el espacio para las preguntas del público, así que también todos están invitados a guardar todos sus comentarios y preguntas, los pueden manifestar en los comentarios y aquí los estaremos leyendo y comunicándoselos al profesor. Entonces, profesor Lázaro, bienvenido. Muchas gracias, profesora Catherine. Es un gusto estar aquí con todas las personas que pues están en este momento para conversar. Pero bueno, primero voy a explicar y luego para que intercambiemos algunas ideas, comentarios, opiniones en torno a esta temática que es bien interesante y que es una temática que está en desarrollo. Yo he trabajado el tema de la presencia de inmigrantes alemanes en el Caribe colombiano, específicamente en Barranquilla, y mi tesis doctoral fue de eso, pero digamos este tema como tal apenas lo alcancé a mirar un poquito en la tesis es bastante extensa y se ocupa de otras tantas cosas, pero este tema consideré en ese momento que merecía un tratamiento especial, un poco más en profundidad, y pues aproveché bueno, que tenía ese impulso y esas ganas de hacer las cosas para volver sobre él, y efectivamente es lo que he hecho, ¿no? Volver un poco sobre todo este material de archivo, que entre otras cosas lo pude encontrar en Alemania, en el Instituto Iberoamericano de Berlín. Había tenido referencias de esta revista, el Caribe Herbeobacta, el Observador del Caribe, una revista que sí, ya sabía que había circulado en Colombia, que se elaboraba en Barranquilla, pero no había visto sino un par de páginas. Bueno, me fui al Instituto Iberoamericano de Berlín y allá pude encontrar una buena colección, la digitalicé y bueno, la dejé allí simplemente para utilizarla en algún momento, y es ahora cuando decidí como retomar. Entonces voy a comentar lo que han sido hasta ahora unos hallazgos. No es una investigación concluida, ya totalmente definida, sino que son hallazgos, pero son bien interesantes y los quiero compartir con todas las personas que están conectadas en este momento. Entonces tenemos una primera imagen allí del Caribe Herbeobacta, el observador del Caribe. Tiene un propósito, básicamente es el de la difusión de las ideas nacionalsocialistas, no solo en Barranquilla y entre la comunidad de alemanes, sino en las otras comunidades de alemanes y en las otras organizaciones que operaban en toda Colombia, pero ya de eso voy a comentarles más adelante. Pero entonces quiero empezar, y al fondo se alcanza a ver una imagen, ¿no?, de una de las portadas de esta revista. Pero quiero, antes de entrar en detalle sobre lo que fue el Observador del Caribe, quiero ir sobre algunos elementos del contexto que nos permiten entender por qué surgió esta revista aquí, porque pues, lógicamente esa es la pregunta que salta casi que a cualquier persona a quien se le hable de esto, ¿no?
¿Cómo así? ¿Había una revista nazi que se editaba en Barranquilla? Sí, claro, pero vamos a explicar un poco ese, digamos, ese contexto interesante. Listo. Entonces, vamos primero y rápidamente para poder avanzar hacia lo que se quiere, en unos antecedentes inmediatos de todo esto. Tenemos tal vez que el uso sistemático o donde se toma los medios impresos y la opinión pública como tal adquiere una particular relevancia en términos de política internacional y nacional también, pero sobre todo en este contexto de tensiones internacionales a partir de la Primera Guerra Mundial. Si bien ya existían unos casos que podemos identificar en la historia donde la prensa, donde los medios de comunicación empiezan a ser como cada vez tenidos más en cuenta, es a partir de la Primera Guerra Mundial cuando los gobiernos como tal, los bandos enfrentados en general, deciden tomar la propaganda de guerra, la propaganda o los medios de comunicación como un recurso para utilizarlo de manera permanente y sistemática, ¿no? Entonces tenemos como ese antecedente. Luego, en este contexto, ya en los años 30, tenemos al Ministerio de Propaganda del Reich. Es decir, esto era tan serio que la Alemania nazi exploró, bueno, durante todo el periodo de ascenso del nacionalsocialismo al poder, exploró el uso de los medios de comunicación. Y ya cuando a partir de 1933 está el nacionalsocialismo en el poder en Alemania, pues fíjense la importancia que adquiere el Ministerio de Propaganda del Reich, al punto de que al frente de este ministerio va a haber una de las personas más influyentes del nazismo, que es Joseph Goebbels. Entonces hay una intención muy clara de utilizar de manera sistemática, permanente, constante, la propaganda. Entonces hay toda una estrategia pensada para construir una imagen sobre Alemania, no solo en la misma Alemania, es decir, estamos hablando de la nueva Alemania, ¿no? De la Alemania nazi. No solo de la nueva Alemania, sino también de la Alemania más bien, pero proyectada hacia el exterior. Y uno lo puede seguir incluso, yo tengo un trabajo por allí sobre prensa y sobre una serie de contenidos importantes que salieron en un periódico de Barranquilla, un periódico conservador que se llamaba La Prensa. Allí se publican muchos contenidos positivos sobre la Alemania nazi. Cuando uno va a hacer un poquito, entrar en detalle de esa prensa, lo que encuentra es que todos eran contenidos generados por la agencia de prensa Transocean, que era una agencia financiada por el Ministerio de Propaganda, pero que tenía oficinas en Bogotá. Entonces, allí se inscribe, digamos, el Karim Herbeo-Bagdad se inscribe en toda esta dinámica de propaganda de guerra. Entonces, allí podemos ubicar como esta estrategia. Listo, entonces sigamos aquí con otro elemento más. El otro elemento que quiero citar como antecedente inmediato es el de la política de Gleichhaltung, que básicamente podemos traducirlo como coordinación y tiene que ver con que todos los alemanes, tanto dentro como fuera de Alemania, tenían que articularse con el proyecto nacional socialista. Entonces, en ese orden de ideas, toda esta propaganda, porque esta propaganda de la que vamos a hablar hoy básicamente está orientada a la comunidad de alemanes, es decir, venía en alemán. Ahorita vamos a ver títulos en español porque, bueno, se tradujeron, pero realmente esta propaganda está toda en alemán y orientada hacia un público que hablaba alemán. Listo. Entonces, esto hace parte de esa dinámica de coordinación, es decir, todos los alemanes, tanto dentro como fuera del Reich, tienen que articularse con el proyecto político nacional socialista. Entonces, esto explica también ese interés de vincular a estos alemanes que están por fuera de Alemania a este proceso. Listo. Entonces, digamos, tenemos como antecedentes inmediatos digamos, toda esta situación que se ha nombrado. Ahora bien, la publicación se elabora en Barranquilla. ¿Por qué en Barranquilla? Alguien preguntará. Discúlpenme un segundo, voy a tomar un poquito de agua. ¿Por qué en Barranquilla? Como primera medida, y allí vamos a mirar la siguiente ayuda, hay que entender que los inmigrantes en Barranquilla constituían, a mi modo de ver, tal vez la colonia más representativa y más dinámica, la colonia alemana, que existía en Colombia.
y era un grupo de una comunidad muy conectada con ciudades alemanas, como Hamburgo o como Bremen. ¿Por qué? Fundamentalmente, pues por su condición de puerto y porque estos alemanes se dedicaban mucho al comercio, ¿no? Entonces tenemos un grupo de inmigrantes alemanes particularmente dinámicos que establecían o que mantenían unas conexiones, un flujo permanente de productos, pero también de personas, porque viajaban, iban y venían. Incluso también en mi trabajo de tesis y en un artículo que está por allí publicado, hago referencia a esos alemanes que se movían entre Alemania y Colombia. Entonces lo que encontramos es que Barranquilla estaba muy conectada con la dinámica internacional y esto daba lugar a que estos alemanes tuvieran ese vínculo también tan estrecho con su país, esa movilidad permanente y pues que lógicamente daba para que ellos tuvieran una conexión muy fuerte con los sucesos políticos que se estaban desarrollando en Alemania. Listo. Entonces, eso explica un poco por qué un documento o un medio de estos surge en Barranquilla. Simplemente la comunidad alemana estaba muy conectada, además de eso se dedicaban, y como lo menciono allí en la ayuda, exportación, importación, navegación fluvial, marítima, aérea, en fin. Es decir, eran parte de la élite y eran muy influyentes. Y aparte de eso mantenían una conexión permanente con su país. Entonces, esto explica un poco el hecho de que surgiera esta iniciativa. Pero detrás de eso también hay algo muy interesante y es el surgimiento de grupos o de organizaciones conectadas directamente con el nacionalsocialismo en Barranquilla. Vamos a ver aquí algunas fotos. Aquí vamos a ver una primera imagen. Esa imagen es de una reunión organizada por el grupo nazi, pero realmente no era solo una rama del partido. También operaba el Frente Alemán del Trabajo, la Organización de Mujeres Alemanas, en fin. Había todo un grupo de organizaciones nazis que operaban en Barranquilla. Entonces, esto todavía explica digamos, de manera más completa el hecho de que haya surgido una revista como la que vamos a analizar en detalle aquí en Barranquilla. Había toda una organización. Aquí vamos a mirar otra foto. En la foto de la derecha, por ejemplo, aparece el líder nazi nacional, porque entre otras cosas, en Barranquilla había organizaciones en distintas ciudades de Colombia, pero en Barranquilla se encontraba el señor Emil Prefert, quien era el líder nazi nacional, porque también, digamos, estos colectivos nacionalsocialistas en el exterior operaban también bajo la lógica del Führerprinzip, es decir, la figura del caudillo, ¿no? Al que siguen todos y que digamos es la voz principal del nacionalsocialismo. Listo. Entonces, esto explica toda esta situación que estamos analizando. Existía una colonia muy conectada con los procesos de Alemania, existía también un partido notablemente dinámico, y esto también lo he tratado en otros trabajos sobre este tema. Pero bueno, El Observador del Caribe no es la primera revista que va a surgir dentro de la comunidad de alemanes. Primero existió una que se llamó el Boletín de Noticias de Interés de la Comunidad Alemana, Barranquilla. Es decir, era una revista que se proyectaba principalmente hacia la comunidad de alemanes de Barranquilla, aunque, ya también lo veremos, se enviaba a otras ciudades del país. Pero fundamentalmente es una publicación que opera a nivel local. Y vamos a mencionar algunas características. Por ejemplo, los números que pude encontrar más antiguos datan del año 1935, es decir, y también mirando un poco las otras revistas posteriores, más o menos la fecha en que se emite el primer número se puede ubicar hacia 1935. Además de esto, esta revista realmente era bastante sencilla. Tenía una diagramación muy básica, el papel era rústico, tal como se menciona allí en la ayuda. Las páginas no tenían muchas ilustraciones y las pocas ilustraciones que había por lo general eran de propaganda de empresas alemanas que operaban en Barranquilla. Es decir, yo intuyo que era muy probablemente la forma como recogía por lo menos una parte del recurso con el que funcionaba esta revista. Entonces, era una revista así, muy básica. Ahorita vamos a ver un par de páginas también. Y algunos otros rasgos tenemos, por ejemplo,
o un rasgo central allí, es que podemos identificar que la mayor parte de sus contenidos se ubican en tres tipos. Uno de ellos, que se ocupaba de la política internacional. Y esto está muy relacionado con la idea de vender una imagen de Alemania afuera. A un detalle no menor, no quiero dejar pasar por alto. Los contenidos, algunos se elaboraban en Barranquilla, otros se elaboraban en Alemania, se recibían de Alemania. Mucho o buena parte de los contenidos orientados hacia lo internacional venían de Alemania. Es decir, eran elaborados allá por analistas, incluso algunas figuras militares escribían algunas cosas y se publicaban también en este texto. Entonces, había un tipo de contenidos que era abundante sobre política internacional. Otros se ocupaban específicamente de la situación de Alemania, sobre todo desde la llegada del nacionalsocialismo al poder, porque digamos para los nazis era muy importante, y esto lo vamos a encontrar en la propaganda nazi, lo vamos a encontrar mucho, diferenciar entre lo que había sido la Alemania de Weimar y la nueva Alemania, como le llamaban ellos, es decir, la Alemania nacionalsocialista. Entonces, había muchas referencias allí, sobre todo, fundamentalmente, cosas positivas sobre la nueva situación de Alemania, y haciendo siempre referencia a lo nuevo con respecto a ese pasado que ellos consideraban absolutamente lamentable. Y el otro tipo de contenidos también importante que encontramos en esta revista es básicamente uno que se dedicaba a dar cuenta de las distintas actividades que desarrollaban los diferentes colectivos alemanes en Barranquilla, pero también en otras ciudades del país. Entonces era también como una propaganda a nivel local y sobre todo mostrar que los colectivos alemanes estaban activos en todos los lugares. Y aquí vamos a ver algunas páginas, un ejemplo de algunas páginas para que vean ustedes cómo era de básico el formato, ¿no? Páginas amarillas, los colores, pues nada, ¿no? Era así como salía. Allí tenemos alguna publicidad de la Bayer, esa sí viene en español. Buena parte de la publicidad viene en alemán. Y ahora sí vamos a entrar con este antecedente. Esta revista circula entre el 35 y hasta el año 36, hasta finales de 1936. En el año 1937 aparece la nueva revista, es decir, El Observador del Caribe. Y vamos a mirar algunas portadas. Por ejemplo, esa es la primera portada del 1 de enero de 1937. Aquí tenemos otra portada en la que se hace referencia, fíjense que se combinaban distintas imágenes, ¿no? Por una parte tenemos la figura de Hitler, pero también allí tenemos el salto de Tequendama. Y lo vamos a encontrar en las siguientes revistas. Lo vamos a encontrar, por ejemplo, vamos a mirar otras ayudas adicionales. Aquí, por ejemplo, en esta portada aparece la casa Wilhelm Gustloff. Wilhelm Gustloff era un líder nazi que había ayudado a organizar el partido nazi en Suiza, pero fue asesinado por ahorita las circunstancias, si mal no recuerdo, fue por un judío, y pues un poco como para reconocer toda su labor y homenajearlo, pues a esta casa, aquí en Barranquilla, se le va a poner el nombre de Casa Wilhelm Gustloff, y allí va a operar el partido nazi, va a operar el consulado y también van a operar las oficinas de otras organizaciones nacionalsocialistas. Entonces, esta es otra de las portadas. Aquí tenemos a Wilhelm Wolle, que es el máximo dirigente de la organización en el extranjero para el partido. Y tenemos otra portada del club alemán, Deutsche Club, allí en esta portada. Entonces tenemos tres portadas, fíjense que ya hay un cambio notable, ¿no? De salida en la estética, en el uso de colores, en el uso que va a ser recurrente de fotografías, empezamos a encontrar allí con mucha frecuencia esto. Entonces, esto incluso lo apreciamos en la portada, es bastante llamativa, se utiliza mucho los colores de la estética nazi, ¿no? El negro y el rojo, la esvástica, en fin. Y a nivel interno, pues vamos a apreciar también cómo hay una variación importante en el material, incluso se puede apreciar con mucha claridad cuando cuando se toca, el papel es bien diferente, la calidad de las imágenes, la diagramación, en fin, entonces tenemos prácticamente un magazine nuevo, ¿no? Un magazine nuevo que va a seguir muchos aspectos de la línea del anterior, pero que
digamos, los va a reforzar, porque si en el otro había referencias al nacionalsocialismo, cosas positivas sobre los nazis, aquí se va a marcar la línea de manera mucho más radical y eso es lo que vamos a mirar en las siguientes diapositivas, ¿no? Cuando empecemos a ver cuáles eran los contenidos, porque esto es particularmente interesante. Yo no voy a utilizar mucho contenidos en extenso, pero sí voy a dar, por ejemplo, muchos títulos para que más o menos nos hagamos una idea. Y como les digo, esto es una investigación que está en proceso todavía y estoy extrayendo una parte que me pareció interesante de compartir con ustedes. Entonces, por ejemplo, se mantiene el tema de la política internacional como un elemento central dentro de esta publicación. La geopolítica, los intereses alemanes en el exterior, en el campo político internacional, eran muy, y en el campo económico también, eran un tema recurrente de esta revista. Vamos a analizar o vamos a mirar rápidamente algunos de los títulos que podemos encontrar allí. Por ejemplo, el problema colonial de Alemania, se hacía referencia a la manera como a Alemania le habían quitado algunas de sus colonias luego de la Primera Guerra Mundial. Entonces, este va a ser un tema recurrente porque recordemos que el tema del imperialismo todavía está muy vigente allí en la discusión entre las potencias europeas. Entonces, el problema colonial va a ser un tema recurrente en esta publicación. Vamos a encontrar referencia a la economía, al comercio de Alemania, por ejemplo, en esos dos títulos vemos una referencia al tema económico, a la posición de las navieras alemanas en el mundo. Bueno, también hay referencias a adelantos tecnológicos, pero todo esto hace parte un poco de la imagen que se quiere proyectar y se enmarca dentro de las dinámicas de discusión en términos de geopolítica, ¿no? La imagen que se proyecta, la Alemania como una potencia. Nuevamente una referencia a la política económica nacional socialista, el tema de Danzig y la ciudad que digamos que queda bajo el cuidado de la Sociedad de Naciones luego de la Primera Guerra Mundial, pero que queda inserta en territorio polaco y que va a ser un tema permanente de discusión por parte de los nazis, ¿no? Entonces, como les digo, tenemos el tema de la geopolítica. Allí, bueno, hay otra referencia a los medios de comunicación, que según la revista, pues, Inglaterra recurría permanentemente a ella. Entonces, tenemos estas tensiones a nivel internacional como sigue siendo, ¿no? Como ya lo había sido en la otra revista, pero aquí lo vamos a encontrar mucho más radical, con mucha más fuerza. Siguen también en esta nueva revista, por ejemplo, los temas relacionados con las actividades de los alemanes en distintas ciudades colombianas. Encontramos, por ejemplo, referencias a lo que hacía la comunidad de alemanes en Cali, pero aquí ya no se habla solamente de comunidad, sino que se habla incluso del grupo nazi de Cali. Tenemos también referencias a lo que hacían los que estaban en Bogotá, en Medellín. Aquí, por ejemplo, esto me parece particularmente interesante porque es una invitación del embajador alemán que se publica en la revista y que es prácticamente una invitación a todos los alemanes a conmemorar. Voy a leerla muy rápidamente. La Gran Alemania celebra la fiesta nacional por primera vez el 1 de mayo, es decir, el 1 de mayo se reconfigura, ¿no? Y pasa a ser el Día de la Nación Alemana. Nosotros también queremos celebrar este día en honor a todo el pueblo trabajador alemán. Se combina allí el tema del Día del Trabajo. Por lo tanto, pido a los camaradas nacionales alemanes en Colombia que prueben una vez más su pertenencia a la comunidad nacional alemana, participando en los eventos previstos. Corresponde a la práctica general que en la fiesta nacional en el país y en el extranjero, no solo las autoridades y las representaciones oficiales de la bandera del Reich, sino también las asociaciones, escuelas, bancos, empresas y particulares alemanes. Es decir, es nuevamente el llamado a la unidad de todos los alemanes, a que yo les hacía referencia con la política de Gleichhaltung, ¿no? Entonces está allí como muy marcado. Y este es un anuncio en el que al tiempo de que se invita, también se está mostrando que hay fiestas, hay actividades sociales en la colonia alemana en Barranquilla. Y allí pues hace referencia a una velada musical en el club alemán, ¿no? Con la orquesta también del club. Entonces, digamos que este va a ser un tema también recurrente. Hay una imagen aquí que quiero compartir con ustedes en esta diapositiva sobre esas actividades. Es decir, se hacían las actividades y también se fotografiaban para ser difundidas ampliamente en este medio de comunicación. Entonces, tenemos allí, por ejemplo,
las reuniones, bueno, la celebración 9 de noviembre, Día Imperial, otra celebración más, porque entre otras cosas, los grupos nazis en Colombia implementan el calendario nazi, que tiene múltiples festejos, por ejemplo, el cumpleaños de Hitler. Y todo eso se va a festejar aquí y de todo eso va a dar cuenta esta revista, ¿no? Entonces avanzo un poquito más para poder dar tiempo a hacer una cuestión completa. Otro tema que va a ser recurrente aquí, bien interesante, el tema del bolchevismo, ¿no? Ya conocemos un poco los discursos nacionalsocialistas en contra de la Rusia soviética. Entonces también va a haber muchos contenidos referentes al tema del bolchevismo como un peligro. Y bueno, va a ser ese uno digamos, de los contenidos que permanentemente vamos a encontrar en el Caribe y Herbivasta. También va a ser recurrente, y esto como una forma de visibilizar a las figuras del nacionalsocialismo, algunas biografías de los más importantes jerarcas nazis. Vamos a mirarlos acá, por ejemplo, con motivo del cumpleaños de Hitler se van a publicar biografías de Hitler allí. También aparecen otras figuras, por ejemplo, como Robert Ley, y también en su cumpleaños se van a publicar no solo una biografía, sino imágenes de esta figura nazi. Entonces, por eso, y allí vamos viendo cómo precisamente el Caribe y Herbivasta aparece como un órgano de difusión de toda la propaganda, de todas las ideas nacionalsocialistas, no solo en Barranquilla, sino también en Colombia, porque los contenidos estaban muy, muy relacionados con el nacionalsocialismo. Les decía hace un momento que el tema de la fotografía se va a utilizar con mucha frecuencia y sobre todo se va a utilizar para mostrar la transformación que estaba viviendo Alemania. Aquí vamos a ver, por ejemplo, algunas imágenes relacionadas con desarrollos tecnológicos, desarrollo de la industria en Alemania, y en líneas generales se va a mostrar que en la nueva Alemania las cosas están funcionando muy bien gracias al nacionalsocialismo, según comentaba la noticia. Entonces se va a hacer un permanente uso o recurso, se va a apelar con frecuencia a las fotografías para mostrar las transformaciones en Alemania. Es decir, hay toda una estrategia de propaganda allí. Y pues otras ideas que ya, digamos, conocemos bien, que circulaban y con mucha fuerza en Alemania, también van a tener su lugar en esta revista. Vamos a ver, por ejemplo, aquí el tema de pues, la creencia en Hitler, ¿no? en su máximo, en el Führer, en el máximo líder. Entonces, fíjense cómo también había contenido donde se convocaba a eso, a creer en Hitler, a creer en la dirección del país que estaba en manos de Hitler, pero también tenemos temas como, y aquí quiero pasar muy rápidamente sobre esto, temas como el antisemitismo. Vamos a encontrarlos también con mucha frecuencia en esta revista. Entonces, es muy interesante cuando uno analiza estos contenidos porque en algún momento yo conversaba con una persona a quien se le ha considerado siempre, se le consideró durante mucho tiempo, un historiador en Barranquilla, y yo en ese momento le pregunté a él por una foto sobre nazis aquí, y me decía que todo era una ficción inventada por los norteamericanos y que eso jamás había pasado. Pero pues cuando uno encuentra, claro, estaba como en segundo semestre del pregrado en ese momento, pero pues cuando uno encuentra esto y todo lo que he podido explorar, se da uno cuenta pues que realmente la situación no era así y que muchas veces esas imágenes románticas sobre la ciudad esconden complejidades más interesantes, ¿no? Entonces, bueno, y hay otro elemento que me parece bien interesante de esta revista que estamos analizando, y es que desde aquí, desde esta revista, desde sus páginas, se estimulaba la participación de los alemanes en Barranquilla y en Colombia en ciertas actividades del gobierno nazi. Y voy a poner un ejemplo puntual. En 1938, en marzo de 1938, se produce lo que se conoce como el Anschluss, ¿no? Es la unión o la anexión de Austria a Alemania, bajo el argumento de los nazis de que, bueno, de que había un pasado en común, unas tradiciones, una lengua, toda una cultura, y que por eso Austria debía volver al Reich. Listo. Entonces, para legitimar
lo que fue, digamos, una toma de hecho, porque también había nazis en Austria que van a impulsar este proceso de Anschluss, para legitimar lo que fue una toma de hecho. Entonces, se va a llevar a cabo posteriormente un referéndum en el que deben participar alemanes y austríacos para definir si el Anschluss era o no era legítimo, si estaban o no estaban de acuerdo con eso. Entonces, miren qué interesante, desde esta revista que estamos analizando, se publicaban contenidos que invitaban a esa votación. Y efectivamente, cuando la votación se lleva a cabo, que se lleva a cabo aquí en Puerto Colombia, porque hay un buque alemán que está en Puerto Colombia, y hasta allí se desplazaban los alemanes, tanto de Cartagena como de Barranquilla, a votar en favor. Pues, al final terminan siendo abrumador el respaldo si se produce la unión, pues claro, el respaldo fue casi general. Entonces, fíjense que la revista convocaba a participar en esa jornada, pero adicional a ello, publicó posteriormente los contenidos, las imágenes, las estadísticas, los datos de cómo fue esa jornada. Entonces, también desde la revista se impulsaba y se mostraba cómo realmente Alemania estaba caminando unida en torno a esta iniciativa también. Las fotos que vemos, la foto que vemos a la izquierda es la del buque en Puerto Colombia donde se votó. Y la segunda foto es de alemanes, luego de haber votado, departiendo tranquilamente en este buque en Puerto Colombia. Entonces, fíjense también cómo se juega bastante con ese tema. Y luego, pocos días después, en esa misma revista se muestra cómo hay fiesta en Viena por la anexión. Entonces, se termina de legitimar en los alemanes que están en Colombia, en los de Barranquilla y en los de las otras ciudades, hasta donde también circulaba esta revista, cómo la situación en Viena es maravillosa precisamente como consecuencia de esa unión. Entonces termina siendo también un recurso para mostrar todo eso, ¿no? Para fortalecer la idea de unidad, lo positivo que era todo este movimiento que se estaba desarrollando en Alemania. Y así como pasó esto con Austria, también va a pasar luego con el caso de los Sudetes. Recordemos que luego de la Primera Guerra Mundial, una población de algo más de 3 millones de alemanes y de personas de origen alemán van a quedar en el nuevo estado que se llamó Checoslovaquia. Entonces, digamos, en el marco de todas estas reclamaciones de Hitler de que los alemanes debían volver a su país, debían estar integrados en el Reich, pues sencillamente estos alemanes de los Sudetes debían volver a la Gran Alemania, a la Nueva Alemania. Entonces también desde el Caribe Herbeo-Basta se va a desarrollar toda una campaña en el que se va a hacer referencia permanentemente a que los Sudetes deben volver a ser alemanes. Y al final, bueno, al final de toda esa historia, Checoslovaquia es finalmente fragmentada. Alemania se queda no solamente con los Sudetes, sino que luego de que hay una partición allí con Polonia también, en fin, después de que esté desmembrada Checoslovaquia, lo que queda es, digamos, tomado también por Alemania y se le denomina finalmente Protectorado de Bohemia y Moravia. Listo. Entonces, en últimas, la política exterior nazi agresiva terminó siendo exitosa, por lo menos en esos primeros momentos, ¿no? Ya luego viene lo de Polonia y ahí empieza la guerra. Pero fíjense ustedes cómo se buscaba también obtener el respaldo y obtener el apoyo y en líneas generales un consenso en los alemanes en el exterior. Aquí, por ejemplo, el caso de los Sudetes lo menciono aquí. Y aquí fíjense que aquí hay unos fragmentos que esto sí me permití tomarlos para hacer referencia al tema de los Sudetes, ¿no? Un fragmento inicialmente que habla de esos 3.300.000 alemanes que están allá en Checoslovaquia. Pero luego, y sobre todo esto lo vamos a ver en 1939, cuando ya la guerra está muy cercana. Recordemos que la guerra empieza en septiembre de 1939 y la segunda publicación es de junio del 39. Fíjense cómo también se empieza a utilizar el discurso de mostrar a esos alemanes que están por fuera como víctimas para luego justificar la agresión nazi, ¿no? Que luego pues, va a desembocar, como ya sabemos, en la Segunda Guerra Mundial a partir de la invasión en Polonia. Pero fíjense en este segundo elemento, que lo leo rápidamente: planes del gobierno polaco para la estrangulación de las minorías, métodos crueles e injustos que el chauvinismo polaco utiliza en su lucha por destruir en su estado
la etnia alemana. Es decir, siempre se va a recurrir al tema de lo que están padeciendo, lo que presuntamente están padeciendo los alemanes afuera para luego justificar la política exterior agresiva. Entonces, todos estos contenidos van a circular en esta revista y van a ser difundidos hacia los alemanes que están en Barranquilla y los que están también en el resto de ciudades. Y todo esto, lógicamente, enmarcado en esa política de articulación de los alemanes en el exterior con el proyecto político nazi. Listo, entonces ya vamos cerrando para ir dejando paso a algunas preguntas, algunas conclusiones muy rápidamente. Como primera medida, pues que Colombia, distinto a lo que tradicionalmente se ha pensado, Colombia no ha estado al margen o absolutamente aislada de los fenómenos mundiales, políticos, económicos, culturales, y que a mi modo de ver, esta es una beta muy interesante por explorar. Próximamente, precisamente, aprovecho para lanzar la cuña, la Universidad del Norte va a publicar un libro en el que estoy como autor en 2 capítulos, y allí desarrollo un poco la idea de cómo la Primera Guerra Mundial se percibe en la prensa regional y nacional, y cómo a nivel regional, por ejemplo, empieza a fragmentarse un poco la idea, o por lo menos a cuestionarse la idea de los europeos como el faro de la civilización en vista de lo que está sucediendo, ¿no? de las masacres, de las grandes carnicerías de la Primera Guerra como Verdún o como el Somme. Entonces, fíjense cómo hay una conexión de Colombia, aunque aquí de pronto no haya habido campos de batalla, aunque para el caso de la Segunda Guerra sabemos que hubo hundimiento de embarcaciones colombianas en el Caribe, pero a pesar de que se ha mantenido la idea de que Colombia ha estado un poco al margen de la situación política, económica, internacional, pues no. Yo creo que hay que plantear una mirada diferente desde la historiografía, una mirada que apunte más a lo transnacional, a mirar esas conexiones y, en fin, a salir un poco de la visión tradicional que básicamente se circunscribe al Estado-nación. Una segunda conclusión rápidamente también es que el nazismo tuvo unas manifestaciones en Colombia y la propaganda es una de ellas, precisamente porque, digamos, la propaganda es interesante porque nos muestra cómo impactan esos procesos mundiales acá. Ya no estamos considerando la guerra en términos del campo de batalla con los soldados y los rifles o los fusiles, sino que también estamos considerando a los medios de comunicación como un campo de batalla. Y eso precisamente lo podemos identificar para el caso que les mencionaba ahorita, el del trabajo sobre la Primera Guerra Mundial, pero también cuando miramos todos estos contenidos que están circulando, porque esto es apenas una parte de la propaganda. Yo pude encontrar esto en alemán, pero también había una propaganda circulando en español y que pues lógicamente está abierta a un público mucho más amplio y en futuros trabajos les estaré comentando un poco de esto. Otra conclusión así también relacionada con los alemanes en Colombia, que no permanecieron al margen de la política de inclusión del Tercer Reich, es decir, este llamado a todos los Volksdeutsche, es decir, esos alemanes étnicos que se suponía debían estar conectados con, digamos, con la política del Tercer Reich, ¿no? Y finalmente, que bueno, lo que hemos dicho a lo largo de esta presentación, y es que estos contenidos buscan precisamente conectarse con la situación que está viviendo Alemania, buscan incorporar a todo el proyecto político a estas personas que están viendo desde acá a la distancia, aunque como vimos al principio, no absolutamente desconectados, porque había vínculos comerciales, vínculos políticos, por supuesto vínculos culturales, y lo vamos a encontrar en los distintos espacios que estos inmigrantes van a construir, donde van a preocuparse por mantener su cultura muy viva, aún en la distancia. Y bueno, básicamente es eso, me moví en el margen de los 40 minutos. Y bueno, abrimos la sesión de preguntas, ¿no? Que es lo que nos viene ahorita. Muchísimas gracias por escuchar y bueno, quedo atento a sus comentarios. Julián, muchísimas gracias. Muy, muy interesante aprendiendo aquí un poco de este periodo y de esta ciudad contigo y tu charla. Bueno, pues entonces, como les había comentado, abrimos el espacio para preguntas del público. Sé que ahí ya he leído 2 o una. Entonces, la idea es que ustedes las pueden escribir en la sección de comentarios y yo se las voy comunicando, Julián, para que las pueda responder. Entonces,
Julián. Jorge Escorcia saluda, muy buena conferencia, dice, y pregunta cuál era la posición de las autoridades locales y nacionales respecto a la difusión de ideas nazis y la circulación de la revista en Colombia, que de hecho era una pregunta que yo tenía. Yo creo que, a ver, primero que todo, el gobierno nazi no era ilegal. Por tanto, no puede, por lo menos en un comienzo, no puede haber restricciones. Ya luego las restricciones vienen cuando empieza la guerra y sobre todo cuando Estados Unidos entra de lleno en la guerra que marca una política, ¿no? Porque Estados Unidos marca lo que se conoce como la estrategia de seguridad hemisférica y prácticamente es que todo el continente tiene que seguir la estela en materia de política internacional de Estados Unidos. Entonces, pero esto lo vamos a ver mucho más adelante. Mientras tanto, lo que encontramos es que empezando porque a ver, esta pregunta me permite conectar con algo que mencioné antes, y es que el diario local, la prensa, publicaba secciones completas. Había una sección que se llamaba Ecos de Alemania y otra que se llamaba La Voz de Alemania. Entonces estamos hablando de que las noticias que circulaban en Barranquilla, una parte importante de las noticias que circulaban en Barranquilla sobre la Alemania nazi eran positivas, no eran negativas. Las autoridades locales, como les digo, no tenían problema con esto porque no había una situación de ilegalidad. Entonces, en ese orden de ideas, las reuniones eran permitidas, la circulación de contenidos era permitida. De pronto, en la medida en que nos acercamos a la guerra, y esto se lo encuentra uno en los informes de inteligencia, digamos de la policía, que también he tenido la posibilidad de revisarlos, en la medida en que nos acercamos a la guerra, empieza a haber una alarma. Entonces, en Colombia empiezan a operar organismos de inteligencia británicos y norteamericanos. Y la Policía Nacional empieza a observar cada vez más de cerca toda esta movida nazi, todas estas publicaciones. Entonces, allí lo que aumenta un poco es como la observación. Es decir, ya por ahí se les ponía un poco más de cuidado y había que estar atentos. Porque, bueno, empezaba también a sospecharse de que si estos contenidos circulaban, pues podía asomar el fascismo. Recordemos que es un periodo de gobierno liberal también, ¿no? Entonces estaba Eduardo Santos del 38 al 42 y luego López, del segundo gobierno de López. Entonces estos gobiernos son liberales y estos gobiernos pues tenían algunas resistencias resistencias todas frente a los conservadores, pero inquietudes con respecto a las simpatías de algunos sectores del conservatismo por los fascismos en Europa. Entonces, también en la medida en que el fascismo en Europa empieza a avanzar rápidamente, en la medida en que Estados Unidos empieza a inquietarse un poco, pues allí viene no la ilegalización de esto, pero sí observarlo con más detalle y luego sí, cuando estalla la guerra, cuando entra Estados Unidos, que se produce lo de Pearl Harbor, todo esto, ya allí sí hay una ilegalización de las reuniones, de la circulación de contenidos de tipo político, de naciones beligerantes y todo este cuento. Pero en los años 30, digamos del 35 hasta el 38, 39, no pasa nada. Y como ellos eran parte de una élite, porque ellos conectaban con la élite realmente, entonces, y con los otros grupos incluso de migrantes, yo he encontrado referencia de alemanes creando empresa con judíos. Porque es que aquí estamos en un escenario totalmente diferente, ¿no? Entonces, aquí hay que acomodarse a las circunstancias y hay un concepto que acuña una historiadora brasilera que trabaja el tema también, ella se llama Ana María Dietrich. Ella acuña un término allí que es un poco cómico, pero que muestra un poco lo que pasaba, y era un nazismo tropicalizado. O sea, se era nazi hasta donde se podía, porque tampoco había pues un contexto que lo favoreciera. Pero sí uno detecta cierta simpatía en amplios sectores, porque es que los alemanes en Barranquilla tenían toda una trayectoria aquí muy fuerte. Ellos habían traído la aviación, eran protagonistas en el tema de la navegación fluvial, entonces eran vistos por lo menos por una parte de la población con mucha simpatía. Entonces no era esto algo que generara alarmas, por lo menos inicialmente en el plano local, no era ilegal, pero luego se empieza a observar con más detalle. Muy interesante. Yo tengo preguntas sobre eso, pero las dejo al final para darle espacio a la gente. Bueno, a ver. Iván Ordóñez pregunta, bueno, excelente conferencia, doctor Lázaro. ¿Qué influencia tuvieron las ideas que se compartían en estas publicaciones en el resto de la población no alemana? Yo creo que hay una
hay unos contenidos aquí muy, como ya los vimos, del orden del antisemitismo, del antibolchevismo. Entonces yo creo que esas ideas no circularon tanto, aunque es muy difícil, digamos, en estudios de opinión pública, en el ámbito de la historiografía, es muy difícil evaluar el impacto porque no los tenemos vivos a las personas, como por ejemplo hoy sí se puede evaluar el impacto de unos contenidos que circulan en los medios, porque salimos a la calle, le preguntamos a la gente y podemos sacar una opinión. Entonces, digamos, es muy difícil establecer con precisión el impacto de estas ideas en la opinión pública en general, porque venían en Alemania y porque estaban orientadas a un público muy, digamos, cercano al Reich por su condición de ciudadanos alemanes, pues en ellos reforzaron, ¿no?, la idea de nación, la idea de progreso de Alemania. En el resto de la comunidad, yo creo que para el resto de la comunidad había otros contenidos relacionados, por ejemplo, con esto, pero en español y tal vez menos radicales, ¿no? Entonces, esos sí circularon ampliamente y es muy probable que junto con los de la prensa hayan terminado por construir una idea de un régimen nacional socialista que estaba sacando a Alemania de una situación complicada, porque eso es lo que uno encuentra en los periódicos, aumenta o disminuye el desempleo, aumenta la lectura de libros, desarrollos notables de la industria alemana, y aparte de eso, en Barranquilla están llegando productos de Alemania, por ejemplo, para el agro, los productos que traía la casa Heldan, eran muy importantes y de óptima calidad. Entonces yo creo que todo esto ayuda a configurar un estado de opinión favorable, pero luego esto va a cambiar con la guerra, ¿no? Por ejemplo, el diario La Prensa, que ya se los he mencionado varias veces, cuando empieza la guerra y sobre todo cuando entra Estados Unidos en la guerra, Estados Unidos condiciona. Si ustedes no cambian el discurso pro-alemán, no hay papel, por ejemplo. Entonces, ahí uno encuentra referencias negativas a Alemania, a los ejércitos del Reich, pero esto ya en el año 41 en adelante, 40-41 en adelante, ya cuando está la guerra andando. Entonces, de salida para tratar de sintetizar una respuesta, estos como tal llegan a los alemanes, porque venían en alemán. Claro, había otra gente que hablaba alemán, pero esto está muy para circular entre ellos. Pero para el resto de la población hay otros contenidos que, como les digo, hacen parte de otro trabajo y que eran también en este mismo sentido, no tan radicales, pero sí muy dados a mostrar muchas cosas positivas sobre Alemania. Entonces yo creo que eso, sumado al goodwill que tenían los alemanes aquí, sumado a lo que salía en la prensa, pues yo creo que en últimas la percepción que se tenía era que, bueno, se estaban dando unas transformaciones importantes y de momento la impresión es buena. Ya luego cambia, pero de momento es buena. Muy bien. Leonardo Agudelo pregunta, a ver, es más larguita, entonces son 3 mensajitos, 4, 5, voy a ir leyendo poco a poco. Aparte de la tradicional y poderosa relación entre la historia de Alemania y el aporte al transporte y la geografía con el maravilloso aporte de Humboldt, ¿significó la época de poder del nacionalsocialismo otro factor en las relaciones entre Colombia y Alemania? Algo cercano al Lebensraum, al estilo de la búsqueda no de territorio, sino de materias primas y elementos vitales como combustibles. Bueno, el concepto del Lebensraum sabemos que tiene que ver con un espacio vital como tal, ¿no? Entonces el espacio vital lo buscaron ellos para el este de Europa, que era, digamos, la consigna nazi. Para el caso de acá, yo creo que sí hay un interés en términos de materias primas. De hecho, hay algunos trabajos, cito rápidamente un trabajo del profesor Luis Eduardo Bosenberg, que él estudia con algo más de detalle lo que tiene que ver de las relaciones entre Colombia y el Tercer Reich entre 1933 y 1939. Y un dato, Alemania era un importante socio comercial de Colombia, era el segundo, claro, de primero estaba Estados Unidos y estaba lejos, Estados Unidos, pero lejos, y de segundo estaba Alemania, entonces el intercambio era importante. En cuanto a las materias primas como tal, yo creo que pudo haber algún interés, aunque la distancia hace difícil, digamos, la posibilidad de un flujo permanente. Y es que, a ver, para Alemania sencillamente era más fácil, por ejemplo, ir por el petróleo de Rumania o ir por el petróleo de
de Rusia, por decir algo, porque estaba un poco más cerca, ¿no? Y había una campaña. Ya entrar aquí, digamos, pensando en el petróleo, esto estaba muy distante. Y yo no, a ver, no sé, el día de mañana a lo mejor sale un documento que dice que el nacionalsocialismo tenía un interés muy marcado en los recursos de América Latina. Pero yo aquí no lo encuentro todavía y yo no lo veo tan viable por las grandes distancias que había que salvar. No lo sé si tal vez si los nazis hubieran triunfado en Europa, pues a lo mejor tendrían en la agenda los recursos de América Latina. Es probable. Pero en lo inmediato, yo lo veo difícil. Empezando pues porque hay que cruzar un océano completo, ¿no? Y esto ya representa todo un problema en términos de logística. Lo que sí alcancé a detectar en algún momento es que incluso hay una legislación. Esto es muy interesante porque en algunas casetas departamentales que pude revisar, hay unos decretos que prohíben, y lo vi para el caso del Departamento del Atlántico, prohíben el comercio con materiales como platino, caucho, y que cualquier cosa que se comercie, a quienes los están comerciando aquí en el Atlántico, cualquier comercio que se haga con esta materia prima debe ir con un permiso de las autoridades. ¿Para dónde apunta esto? En la época se sospechaba que de contrabando estaban saliendo materias primas hacia Japón. Recordemos que Japón está en guerra con China desde mucho antes de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces se especulaba con eso, con que de pronto se estuvieran sacando ciertos productos, ciertas materias primas de aquí en embarcaciones japonesas, porque a Barranquilla llegaban embarcaciones de navieras japonesas, de navieras holandesas, españolas, en fin. Entonces se sospechaba eso, y para tratar de ponerle algún freno a ese presunto tráfico ilegal, entonces se emitieron una serie de decretos en los que cualquier movimiento de esas materias primas debía pasar por la supervisión de las autoridades. Entonces yo lo leo por ahí, yo lo leo más como en clave de que hay unos intereses en sacar ciertos productos y hay que ponerle un freno a esa cuestión. Pero ya te digo, a lo mejor sale un documento, no lo sé, o existe, donde se habla puntualmente del interés por los recursos de América Latina. Pero inicialmente, en esta etapa, no es fácil. Además, hay que entrar a lidiar con Estados Unidos, ¿no? Que es una potencia súper robusta y que pues prácticamente remarca su hegemonía allí. La doctrina Monroe la revalida con mucha más fuerza después de la Primera Guerra Mundial. Con la Primera Guerra Mundial hay como un acercamiento entre América, entre Estados Unidos y las repúblicas latinoamericanas por un tema de necesidades comerciales. Bueno, tenemos 8 minutos más para responder. Entonces voy a leer las siguientes. Viendo el orden y la coherencia, bueno, esto es de Yamil Baiter. Viendo el orden y la coherencia, como usted ha explicado, y la importancia de la propaganda para el nazismo, ¿se puede decir que era un factor muy importante para su política y para su expansión, aún utilizando la legalidad para subsanar vías de hecho? Indudablemente, y yo creo que el siglo XX nos ha puesto muy en evidencia el papel de la propaganda, ¿no? Y les digo que uno lo encuentra incluso en los contenidos de la Primera Guerra Mundial, donde las agencias de prensa aliadas están bombardeando información, y de las primeras cosas que hacen la Entente en la Primera Guerra Mundial es cortar el cable telegráfico. Es decir, aquí había incluso en Cartagena había una estación de telégrafo de la Telefunken, y de ahí se emitían contenidos para Colombia. Y lo primero que hacen los británicos es exigirle al gobierno colombiano que cierren esa estación de telégrafos. Es lo primero, y eso está bien documentado. Entonces, indudablemente, la propaganda lo vamos a ver en Vietnam, lo vamos a ver en la Guerra del Golfo, por supuesto, con la cobertura de CNN, en fin. Entonces, no, en el caso de los alemanes también la propaganda es de primerísima importancia en su estrategia de construcción de unas representaciones y de unos imaginarios positivos sobre el régimen nacionalsocialista, no solo en la misma Alemania, sino en el resto del mundo. Bien, Gianni Santamaría pregunta, ¿el pensamiento liberal del gobierno colombiano de ese entonces era compatible con las ideas del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán
al permitir la difusión de las ideas nazis? El gobierno colombiano, a ver, es que vuelve un poco a la respuesta inicial. El gobierno colombiano está alineado con Estados Unidos y obviamente pues Estados Unidos representa la antítesis del nacionalsocialismo, ¿no? Pero recordemos que no estaban ilegalizados, se permitía simplemente porque no es ilegal. El partido nazi como tal es un partido legalmente constituido en Alemania, que gana unas elecciones y que, bueno, Hitler ya sabemos que llega al poder a partir de unas movidas políticas, pero todo en un marco que podríamos considerar, entre comillas, legal. Allí no hay visos. Aquí teníamos una representación de un embajador, Wolfgang Dittler, en Bogotá, tenemos, creo que era Ramelow, el que estaba aquí, el cónsul, es decir, había todo un cuerpo legalmente constituido que este tipo de propaganda está circulando en medios, en círculos alemanes. Y lo que circula en el periódico son noticias de agencias de prensa alemanas que en ese momento, los años 30, no son ilegales. Entonces, más allá de que el gobierno o que los gobiernos liberales no tuvieran cierta distancia con respecto al fascismo, no hay una razón para ilegalizar esta circulación de contenidos. Ya, como te digo, cuando viene la guerra y cuando ya vienen otras cosas, una cuestión de seguridad nacional digamos, esa presión también de Estados Unidos, entonces ya allí sí hay una cuestión ilegal y pues el gobierno colombiano, además de su posición liberal, está también su inclinación por Estados Unidos y ya ahí sí pues hay una forma de poner freno a esto, pero en los años que estamos viendo todavía no hay ilegalidad. Entonces no hay una permisividad de parte del gobierno colombiano, simplemente no se está controlando algo que no es ilegal. Bueno, y creo que hay una última pregunta aquí, es que ¿cuándo saldrá el libro del que mencionaste? El libro, a ver, mencioné el libro, pero de la Primera Guerra Mundial. Ese obviamente no tiene nada que ver con esto, pero ese libro ya está en imprenta, debe salir, no sé, 2, 3 meses a lo sumo. Entonces, ese libro ya está por salir. Yo incluso alcancé a ver como el machote en su versión definitiva y ya está por salir. Digo yo 2 a 3 meses, como tarde. Y sí estoy trabajando en un libro, que es el derivado de mi tesis, donde despliego un poco más todo esto, ¿no? Lo que es los alemanes aquí. Bueno, por cierto, hay un capítulo también de mi autoría que va a salir en un libro también de la Universidad del Norte de Historia Empresarial, y allí toco el tema de las actividades de los empresarios alemanes aquí en Barranquilla. Entonces, va a salir pronto, eso está ahí, está calientico ya. Ok, bueno, yo voy a hacer una pregunta súper corta, quería hacer más, pero bueno, como me toca aquí ser moderadora, pues me pierdo como la oportunidad. Pero la revista, ¿cómo terminó su publicación? ¿Fue prohibida? Es un detallito como que... Yo la tengo hasta el 39. Hasta agosto del 39. En septiembre empezó la guerra. ¿Se prohibió o no se prohibió? Eso todavía no lo he encontrado. Evidentemente no circuló más. Evidentemente no circuló más. Y yo creo que también tiene que ver con el tema de cortar el flujo de información. Muchos de los contenidos que alimentan la revista vienen de Alemania. Entonces, cuando empieza la guerra, ya no hay nada que hacer. Entonces, formalmente no te puedo decir que fue prohibida porque no lo he encontrado. A lo mejor lo encuentre más adelante. Sé que existió hasta agosto de 1900, es decir, un mes antes de la guerra circuló. No se anuncia un número final, nada, no se anuncia. Intuyo que simplemente por cuestiones de la guerra salió de circulación. Bueno, gracias. Pregunta chiquitita, que si se puede tener acceso a la tesis, pregunta la misma persona. Sí, está en el repositorio, lo puede consultar en la versión del repositorio digital de la Universidad Pablo de Olavide. Me pueden escribir si quieren al correo jlazarom@unicartagena.edu.co. Insisto, jlazarom@unicartagena.edu.co. O pueden esperar un poquito, unos meses, y termino el libro que lo estoy preparando, pero como quieran, da igual. Bueno, pues Julián, muchísimas gracias. Realmente disfruté mucho escucharte y estoy segura que las personas aquí conectadas también. Entonces, pues muchas gracias a todos por haber asistido por este medio virtual a la conferencia del profesor Lázaro. Quería recordarles que
que la maestría en historia está con inscripciones abiertas en este periodo de mayo-junio, y invitarlos a las siguientes conferencias que vamos a estar ofreciendo en el mes de mayo y de junio. Muchas gracias a todos y muchas gracias al profesor Lázaro. Los siguientes contenidos de Uninorte.co te pueden interesar. No olvides suscribirte a nuestro canal.